Bueno, ahí voy. Acá estoy, chicos. Me voy a poner acá y voy a tratar de ir explicándoles un poquito todo lo que ustedes estuvieron haciendo. Bueno, me presento, acá estoy. Soy la profe de geografía, Clara. Estamos con cuarto año. Este año vamos a ver geografía mundial en el contexto de la globalización. Y yo les había dado a ustedes un trabajito como de etapa diagnóstica, como para ir introduciéndonos en el tema. Si bien el concepto de globalización no lo abordamos de lleno, empezamos a introducirnos lentamente en ese concepto tan conocido, tan hablado, tan repetido, que es el concepto de globalización, que muchas veces al momento de tener que definir qué es la globalización, hacemos agua. Entonces, los trabajos que yo les di, estos dos primeros trabajitos o estas 2 guías que les di, apuntaban un poco a explicar cómo llega la globalización al mundo, ¿sí? O qué pasaba en realidad, qué pasaba antes de que se instaure la globalización como un proceso de integración económica a nivel mundial. Antes el mundo estaba dividido, ustedes habían tenido que trabajar el concepto de bipolaridad en el periodo de Guerra Fría. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de bipolaridad y Guerra Fría? Bueno, lo que decimos es que hubo un periodo en el mundo previo a la globalización en donde el mundo estaba dividido en 2 partes. Por un lado, dos partes. Por un lado teníamos los países que apoyaban el capitalismo, con Estados Unidos a la cabeza, y por el otro lado los países socialistas con la URSS, que en ese momento era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que el país líder era Rusia. Bueno, entre estas 2 potencias, que eran Estados Unidos y Rusia, se conformó este tan famoso concepto que es el del mundo bipolar, ¿sí? Que es el mundo bipolar. El prefijo bi significa dos polos de poder mundial. Había en ese momento. ¿Cuándo el mundo se consolida como un mundo bipolar? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Estos 2 países van a confrontarse desde el punto de vista político, económico, ideológico, social, cultural, y van a llevar adelante una guerra, ¿sí? Que fue la denominada Guerra Fría, entre estas 2 potencias, en donde van a luchar la una por la otra. Si bien nunca se enfrentaron estas 2 potencias, Estados Unidos y Rusia, cuerpo a cuerpo, sino que utilizaron otros territorios del mundo para instaurar el capitalismo o el socialismo, ¿sí? Porque en sí la Guerra Fría fue eso, la lucha por estos 2 modelos productivos, políticos, económicos, ¿sí? Capitalismo o socialismo. Lo que termina sucediendo es que del enfrentamiento político ideológico con una carrera armamentística, ambas potencias, tanto Estados Unidos como Rusia, van a desarrollar una carrera armamentística importante, para ver quién era más fuerte y quién lograba imponer ese modelo ideológico a escala mundial. Obviamente quien termina triunfando es el capitalismo, que lo que va a terminar sucediendo es que se va a terminar aplicando este modo de producción a escala global, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la globalización económica, hablamos de este proceso de integración económica de todos los países del mundo al modo de producción capitalista, ¿sí? Porque durante 1945 a 1990 el mundo estaba dividido, ya les digo, países socialistas, países capitalistas, y después había un tercer grupo que eran los no alineados, que eran los que trataron de mantenerse neutral frente a este enfrentamiento político-ideológico. Eso básicamente es lo que yo les había pedido que ustedes hagan en el primer trabajo, en la primera guía de preguntas,
que tuvieron que responder y que la mayoría lo hizo bien. Algunos sacaron textos de internet, con lo cual eso yo les voy a pedir que para futuros trabajos no lo hagan, porque yo les estoy preparando un módulo con la lectura apropiada. Si ustedes quieren ampliar un poco más y buscar en internet está bien, pero no lo tomen como base. La base tiene que ser el material que yo les paso. Acá yo les había puesto una imagen, estoy repasando el módulo que les pasé yo, ¿sí? Con una imagen sobre las dos potencias que se enfrentaban, Estados Unidos y Rusia. Dentro de Estados Unidos va a estar acompañada por lo que va a ser el grupo de la triada de poder mundial, Estados Unidos, países de Europa Occidental y Japón, y Rusia había conformado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaba integrado por 15 repúblicas que acá están. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán. Todos estos países que están acá numerados formaban la ex Unión Soviética, que hoy son actuales países del sistema mundo que quedaron bajo la órbita después de 1990, cuando se toma 1990 como ícono de la implementación de la globalización, cuando se produce la caída del muro de Berlín en Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, había quedado dividida en dos bloques. Yo les había hecho hacer en un mapa de Alemania que ustedes la dividan, ¿sí? La Alemania oriental de la occidental. La Alemania oriental socialista había quedado bajo la tutela de Rusia, y la Alemania occidental queda bajo la tutela o la protección, o sea, el cuidado, el control de los países de la triada de poder mundial capitalista. Estados Unidos, países de Europa Occidental y Japón. Bueno, ¿qué pasa? En 1990 se produce la unificación de Alemania, y eso es como el modelo o el paradigma de el triunfo del capitalismo a escala global, ¿sí? Eso es lo que se puede decir, que la globalización comienza en 1990, si bien es un periodo que se inició, es un proceso, como todo proceso no es de un día para otro, sino que lleva un tiempo. En la década de los 70 comienza a tener problemas la URSS y el capitalismo también, por lo que va a denominar la crisis del petróleo, y en 1990 se produce la reunificación de Alemania, la caída del sistema soviético y con ello la implementación del capitalismo a escala global. Así como existía la URSS, la URSS, que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas con todos estos países, también había otros países que hoy han modificado sus fronteras y que eran socialistas, como eran Yugoslavia, que hoy ya no existe más, y Checoslovaquia. Acá está el mapita. Tenemos Checoslovaquia, que hoy es actualmente República Checa y Eslovaquia, que eran socialistas, hoy ya son capitalistas, y Yugoslavia. Ustedes todos estos mapitas los tienen en el módulo. Yo lo que hice fue con el proyector ampliar un poquito para ir dándoles la explicación. Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro. Bueno, todos estos países actuales formaban lo que antes se llamaba Yugoslavia también. Eran otros países que eran socialistas y que hoy por hoy se han convertido al capitalismo, ¿sí? A ver, ¿qué más? Acá tenemos el mapa de Alemania. Durante el periodo de Guerra Fría, 1945 a 1990, mundo bipolar, ¿sí? Tenemos del lado oriental el sector soviético, era que controlaba la Alemania oriental, y en Berlín había pasado lo mismo, Berlín la capital de Alemania. ¿Por qué es que le habían dividido a Alemania? Eso no lo expliqué. Después de la Segunda Guerra Mundial, por miedo, ustedes piensen que durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron aliadas en un momento Estados Unidos y Rusia
para derrocar el nazismo. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia no podían tener acuerdos políticos, económicos, con respecto a qué iban a hacer con Alemania, porque el gran miedo que tenía el mundo es que los alemanes se vuelvan a rearmar y vayan a una tercera guerra mundial. Para evitar que eso suceda, lo que van a hacer es van a dividirse Alemania, van a dividir su territorio y lo van a tener bajo el control capitalista, y por un lado los sectores del capitalismo como el sector británico, el sector francés, estadounidense, ¿sí? Que van a controlar la Alemania occidental, y del lado oriental estaba el sector soviético bajo otro modo de producción que era el socialista. O sea, una Alemania capitalista y la otra socialista. Ese control lo van a tener las potencias con respecto al territorio de Alemania hasta la globalización, que es cuando se produce la reunificación y el triunfo del capitalismo a escala global. Por eso que yo les había pedido que pinten la Alemania, como para que entiendan cómo estuvo conformado el mundo durante la etapa de la Guerra Fría o el mundo bipolar, ¿sí? Teníamos dos modelos de producción hegemónicos o dominantes. Por un lado, me voy a cansar de repetirlo y ustedes se van a cansar y aburrir de escucharlo, los países capitalistas, y por el otro lado los socialistas. Y ese periodo de Guerra Fría lo que plantea es una lucha por quién controla el mundo con qué modelo de producción. Obviamente el que triunfa es el capitalismo a escala global. Hoy por hoy existen experiencias socialistas o comunistas en el mundo, pero no son hegemónicas o dominantes, ¿sí? Corea del Norte, vos decís, pero hay países socialistas o comunistas. Sí, bueno, pero son experiencias únicas en el mundo, ¿sí? El caso de Cuba, China, que hoy es un país comunista puertas adentro, o socialista, pero para comercializar con el mundo es extremadamente capitalista. Pero bueno, más allá de eso, hoy por hoy, de los 200 países que hay en el mundo, hay un predominio o un dominio completamente del capitalismo a escala global. Bueno, lo vamos a cortar acá, este video.